Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Diomedes. Como siempre, por Esdrújula TV. Hoy los invito a un viaje a la tierra que derrotó el apartheid, Angola. Los portugueses llegaron a las costas de Angola sobre el 1490. A partir de ese instante, comenzaron lentamente a establecer un sistema colonial estructurado básicamente en el esclavismo. Esto implicó que la estructura estatal que sí existía en el área, había reinos, fueron arrasados para secuestrar, robar gente y venderla en otros lugares. Básicamente, arrastrarlos a América, con un proceso por el cual no importaba cuántas personas murieran por viaje, igual se conseguían más esclavos. Este proceso colonial lo que implicaba era un dominio básicamente de las zonas costeras. Recién a partir del fines del siglo XIX, cuando las potencias europeas se hacen el reparto final de África y que con un mapa y una escuadra se reparten millones de kilómetros cuadrados y todas las personas que vivían ahí, queda delimitado que tanto Mozambique como Angola, como Cabo Verde, quedaban en el área definitivamente para Portugal y que ellos iban a hacer explotación sistemática de todos los recursos naturales. De ese modo, si vemos un mapa de África, vamos a ver cómo se da ese proceso de reparto, en el cual el área de Sudáfrica quedó en las manos de la comunidad Boer e inglesa, estableciendo crecientemente, sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que se definió como el sistema del apartheid. Hay otra área, Namibia, que se define como habitualmente África Sudoccidental, que había quedado asignada a Alemania. Esa zona quedó asignada luego de la Segunda Guerra Mundial en un proceso bastante confuso a la administración inglesa que la delega a Sudáfrica en una situación de hecho. Entonces, aquí tenemos Angola, que tiene una particularidad de que su territorio incluye el enclave de lo que se llama Cabinda, que esto podría parecer un dato geográfico menor, pero que define también la historia de Angola. ¿Por qué? Porque es en ese enclave donde está uno de los mayores yacimientos petrolíferos del planeta. Namibia, una zona básicamente desértica, había quedado en las manos de los sudafricanos. Esta área continuamente fue impugnada su ocupación por todos los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque en el proceso del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da el proceso de descolonización y comienzan a estallar en todos los lados del tercer mundo movimientos emancipatorios, las propias Naciones Unidas reconocen a lo que llamó SWAPO, la Organización de la Población de Namibia, como únicos titulares legítimos de ese territorio. Ahora bien, desde el año 45 en adelante, Sudáfrica, por razones militares y económicas obviamente, había asumido de que ese era un enorme colchón geográfico para aislar su régimen de apartheid del resto de los países de África. Muy bien. En el proceso de dominio del planeta por las potencias imperialistas, la llamarada de lucha por la libertad que fue estallando desde Argelia hasta Vietnam fue teniendo diversas fechas claves.
Una es la que se desarrolló en Cuba, que en el año 66 se realizó lo que llamó la reunión de la Tricontinental, en la que, por primera vez, gran parte de los movimientos que luchaban por la independencia, tanto en Asia como en África como en América, por primera vez se reunieron, buscando una estrategia común, bajo un lema de Frantz Fanon, que es que nos unamos a los condenados de la tierra para luchar por un mundo de seres humanos. Esa promesa de libertad fue el gran leitmotiv de todos los movimientos anticoloniales que fueron surgiendo como un incendio en el planeta. Pero claro, en esos momentos, también en el planeta, estábamos en el peor momento de la Guerra Fría. Pensemos que en 1962 había sido la crisis de los misiles en Cuba. Pensemos que es en esos años que arranca la enorme escalada de la ocupación norteamericana en Vietnam. Pensemos que era el mundo definido por la confrontación entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Mientras tanto, en Europa venían tiempos de cambio porque el mayo del 68 sacudía toda Europa también. Menos en dos países, España bajo el franquismo y Portugal bajo el régimen del Estado Novo de Salazar. Desde los años 30, Portugal estaba dominado por una dictadura que se había afincado en el concepto de Dios, patria, familia. Habitualmente, cuando uno mira por encima este tipo de regímenes, la calificación de fascista es la primera que surge y es una calificación básicamente inexacta. ¿Por qué? Porque el gobierno de Salazar lo que menos quería eran multitudes en las calles organizadas. Lo que quería era un régimen absolutamente tradicional, muy afincado en una alianza con los sectores más conservadores y con la Iglesia Católica. Es así que durante décadas Portugal quedó una especie de cápsula del tiempo afincado en la defensa de sus posiciones de ultramar. No había una política imperialista de expansión, había tan solo una política de conservación total de los privilegios que le confería la explotación colonial. Claro que en cada uno de los países que ellos tenían colonizados, a los fines de los años 50 ya habían empezado a estallar diversos movimientos de liberación nacional. El de Angola, MPLA, Movimiento por la Liberación de Angola, que estaba liderado por un político y poeta, Agostinho Neto, que luego vamos a volver a su figura. El hecho concreto es que la ocupación militar de esas colonias crecientemente tuvo una implicancia de escalada militar, absolutamente bestial. Quizás no hayan llegado al nivel de genocidio de los belgas en el Congo o de la represión sistemática que hicieron los paracaidistas franceses en Argelia. Pero la represión que hizo el ejército portugués de los diversos movimientos fue absolutamente atroz. Tan atroz fue esa represión que los oficiales jóvenes que estaban asignados a las colonias comenzaron a cansarse de tanta masacre inútil, a asquearse de ese sistema. Tanto es así que surge un general que plantea una hoja de ruta para que Portugal abandone esa lucha sin sentido.
Pensemos que es casi un proceso paralelo al que se da en Estados Unidos de cuestionamiento de la guerra de Vietnam. Las madres portuguesas se habían aburrido de recibir a sus hijos muertos. Para nada. Tan solo para seguir oprimiendo a un pueblo que buscaba su libertad. Ese era el único tema, para que una miserable oligarquía se siguiera beneficiando de la explotación de esos territorios. El hecho concreto es que surge un movimiento muy poco comprendido, muy sorprendente en la historia, que en 1974 surge lo que se llamó la Revolución de los Claveles. Movimiento raro si lo hay. Básicamente oficiales muy jóvenes del ejército portugués dan un golpe de Estado en Portugal, toman las calles y la gente sale a apoyarlos. El signo que lo hace distintivo es que esos soldados no van a dispararle al pueblo. El símbolo son los claveles que tenían en sus fusiles. El hecho concreto es que todo el sistema tradicionalista de Portugal cae. Es un año básicamente de enorme incertidumbre de qué rumbo iba a tomar Portugal. Porque sea dicho de paso, Portugal, aparte de ser una dictadura, su dictador había jugado en política internacional en una forma extremadamente hábil las cartas. Entonces, primero había apoyado al levantamiento franquista y en la Segunda Guerra Mundial se declara básicamente neutral, pero, por las dudas, les da las bases de las Azores a la aviación norteamericana y británica. Entonces era una neutralidad con enormes simpatías hacia la causa aliada. Tanto es así que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa dictadura es vista en plena época de Eisenhower y Truman con buenos ojos porque de alguna forma había sido una leal colaboradora en ese proceso. El hecho concreto es que Portugal ingresó a la OTAN. La OTAN tenía una dictadura también entre sus asociados. Claro que cuando estalla esta revolución de los claveles, en las potencias occidentales hay un momento de desconcierto. Lentamente esa revolución queda encauzada hacia un socialismo moderado, por decir de una forma, claramente parlamentario, claramente constitucionalista, que en un lapso extremadamente breve abandona básicamente todas las posesiones. Único pequeño problema. Cuando se promete que al 11 de noviembre del 75 se hace la transferencia del gobierno al pueblo angoleño, 500.000 de colonos portugueses que vivían en Angola emigran con lo que pueden llevarse. Esto significa que no solamente se estaba yendo el gerente del banco, se estaba yendo desde el policía de tránsito hasta el enfermero. Todos los segmentos de la población portuguesa se sintieron absolutamente amenazados por un futuro radicalmente incierto. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente porque había una enorme sospecha que Angola iba a ser un baño de sangre, como efectivamente lo fue. En Angola había 3 movimientos guerrilleros. El más importante, el que ya nos habíamos referido, el MPLA, que estaba liderado por Agostinho Neto, que tenía un enfoque rotundamente panafricano y muy simpatizante del marxismo. Por otro lado, en el sur de Angola estaba lo que se llama la UNITA, un movimiento
guerrillero liderado por alguien muy carismático que se llamó Jonas Savimbi, que, si bien es cierto que había arrancado en el maoísmo, fue sistemáticamente financiado muy rápidamente tanto por la CIA como por los sudafricanos. Pero en el norte de Angola, y especialmente en el enclave de Cabinda, había un movimiento guerrillero que en realidad era prácticamente mercenarios a sueldo de la petrolera, que directamente cooptó un movimiento guerrillero con la certeza de asegurar de que el petróleo siguiera manando desde Angola. Seguimos en breves instantes. Muchas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El Carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado, pronto, en Esdrújula TV. La ONAJPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, que por eso supuesto. que no es menor. Muy bien. Habíamos visto que al 11 de noviembre de 1975, Portugal, con nuevas autoridades, hacía una transferencia del gobierno al pueblo angoleño. Había 3 grupos guerrilleros, había uno, el MPLA, que era el que tenía el control, de algún modo, de Luanda, la capital. Por otro lado, la posibilidad de que un gobierno simpatizante con el marxismo llegase al gobierno realmente en Angola generó una reacción inmediata en Sudáfrica. Por ende, antes que se declarara la propia independencia, las columnas de blindados sudafricanos ingresaron desde Namibia, territorio ocupado en forma ilegal por Sudáfrica, directamente en el territorio angoleño. Esto, dependiendo de dónde uno lo lea, es definido por los sudafricanos como la guerra de la frontera. Esto fue lo que se llamó Operación Savannah, en la que las columnas de blindados comenzaron a avanzar, primero, antes que nada, sobre las represas que estaban en el sur de Angola, que de algún modo garantizaban la energía también para Namibia.
un movimiento guerrillero en el que la mayor parte de la élite del país ha huido en estampida, tenía realmente las horas contadas. Esto es lo que forma deslumbrante y maravillosa te cuenta un polaco, un brillante reportero, Kapuściński, en un texto que se llama Un día más con vida. Este libro ha sido llevado al cine de algún modo en una producción animada, en el que se entrecruza filmaciones de época con dibujos animados. Porque el espanto de lo que fue 1975 en Angola quizás solamente se podía dibujar. Las masacres que acontecieron fueron inenarrables. De hecho, ya habíamos manejado el gran escenario de conflicto de la Guerra Fría, conflicto colonial, pero todavía no habíamos manejado el otro escenario. En Angola había un conflicto también étnico, en el que las costumbres más increíblemente salvajes se retrotrayeron. Decir que, por ejemplo, las hordas de las UNITAS practicaban el canibalismo hace parte de la descripción. Que la lucha por el cual casi todo el sur de Angola quedó en horas en manos de los sudafricanos, apoyados por la UNITA, y que el gobierno de Agostinho Neto estaba a punto de caer, es parte tan solo de la historia. El hecho concreto es que comienza a recibir ayuda del bloque socialista. Algunos escasos cuadros militares soviéticos y crecientemente ayuda cubana. Esto, como casi todas las historias, depende de quién te la cuente, el signo que le vamos a dar. La realidad, con los titulares del lunes, es que la Unión Soviética realmente no quería involucrarse demasiado en un conflicto de estas características, en un contexto en el que la detente de la Guerra Fría estaba comiendo a ser operativa. Y por otro lado, no había demasiada confianza ni en el movimiento del MPLA, con el que ya habían tenido diversos choques en el proceso de cómo se conduce una guerra, y mucho menos en las acciones relativamente intempestivas, por definirlo de algún modo, de los cubanos. El hecho es que la operación Sabana de los sudafricanos de ocupar gran parte de Angola y estarse acercando escasos kilómetros de Luanda, los cubanos respondieron con lo que se llamó Operación Carlota. Operación Carlota, para empezar, toma su nombre por una esclava de origen africano-angoleño que había liderado en el siglo XIX 2 sublevaciones de sus hermanos en desgracia en Cuba. Porque gran parte de la población afro, tanto de Cuba como de Uruguay, proviene de Angola. Esto es un tema clave para entender también lo que significó cuando las tropas cubanas cruzan el Océano Atlántico. Si nosotros vemos un mapa, los antiguos aviones que tenía la Fuerza Aérea Cubana hicieron una gran proeza que es casi inentendible en términos de logística y militar. Hay un dato que es que desde Cuba viajaron hacia las islas
de Cabo Verde, que están enfrente de Senegal, que ahí también había sido una colonia portuguesa, que también había sido declarada independiente hacía muy pocos meses y que ya se había declarado en solidaridad con el régimen angoleño. Es así que hacen una cruzada increíble en términos logísticos y en términos militares, por el cual comenzaron a cruzar desde blindados hasta aviones desarmados. El hecho concreto es que en los primeros días de noviembre, un mes más tarde de la invasión sudafricana, comienzan a llegar los primeros contingentes cubanos. Entonces, de un conflicto que tenía características étnicas, de lucha postcolonial y de Guerra Fría, habíamos pasado rotundamente a un escenario en el que desde la CIA hasta los cubanos estaban enfrentados en África, en lo que fue la mayor guerra civil africana. Los sudafricanos habían asumido claramente de que esto iba a ser un paseo, porque el ejército sudafricano, uno de los mejores, obviamente formado de toda África, con el armamento más moderno para aquel contexto e incluso era una potencia nuclear. Por ende, ¿qué resistencia podía enfrentar esa guerrilla y esos cubanos? Básicamente ninguna. La sorpresa se la llevan porque son detenidos y comienzan a retroceder. En este proceso hay un momento rotundamente definitorio que es la batalla de Cuito Cuinavale. Antes de eso, vamos a dar una precisión, que es de que si bien es cierto que en 1975 se logra la independencia y en la zona central de Angola gobierna el MPLA, gran parte del territorio continuaba en manos de los otros movimientos guerrilleros habitualmente financiados o por la CIA, por los sudafricanos y también el del norte, el que estaba en Cabinda y en el norte de Angola, por Zaire, que se llamaba así en aquel momento, que ahora es actualmente Congo. ¿Por qué? Porque el régimen de Zaire, Congo, liderado por Mobutu, tenía enormes problemas en la provincia en la que había sido asesinado Patricio Lumumba. En esa provincia, Katanga, había un movimiento guerrillero que a su vez tenía enormes simpatías del lado angoleño. Por ende, el régimen de Mobutu procede a ayudar a los enemigos de mi enemigo. Por ende, un gobierno de otro país africano se termina involucrando en ayudar al régimen sudafricano del apartheid. Varias veces hemos nombrado la palabra apartheid y hay que darle un contexto. Inicialmente la península de Sudáfrica en el 1600 había sido colonizada por los holandeses. Los holandeses en aquel momento, insólitamente, hacen una campaña de colonización sistemática, por lo cual comienzan a radicar miles de familias de ese origen. Tanto es así que se van acriollando, cambian su idioma, empiezan a incorporar algunas palabras de los propios dialectos africanos y comienzan a hablar algo que se llama afrikaner. Los ingleses, 200 años más tarde, comienzan a apoderarse de esa zona en la que estaba definido que había enormes riquezas de oro y de diamantes. Es así que comienza una guerra entre la colonia holandesa, los Boers, y los británicos. Guerra que resume gran parte de las pesadillas que uno luego va a ver en el siglo XX. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Churchill fue, obviamente el partido
de la causa británica y fue uno de los principales promotores de una política de tierra arrasada. Familia Boer que se resistía, se le quemaba la granja y se la trasladaba caminando en un fenómeno muy semejante a lo que iba a ser el genocidio que se hizo contra los armenios. Era así que eran recluidos en campos de concentración, las familias Boers, hasta que asumieran que tenían que ayudar a la causa británica denunciando a otros Boers. Ese régimen brutal por el cual los ingleses terminan quebrando a los Boers, se pudo sostener por un pacto perverso. Los ingleses se quedan con las minas de diamantes y de oro. Los Boers se van a encargar de sojuzgar y aplastar a la enorme población negra nativa del área. También a los hindúes. Y comienza a perfilarse el apartheid, que es un régimen, de algún modo, el propio término lo dice, en el que se apartan por razas en todos los aspectos sociales. Por ende, los negros no podían entrar en una ciudad blanca, a excepción de que tuviesen un pasaporte que los autorizara a trabajar de tal hora a tal hora. A su vez, eran recluidos en batustanes, que eran una especie de campo de concentración ampliado, y las mejores tierras quedaban solamente para los Boers. Ese régimen en el que se conjugaba el racismo, las estrategias más siniestras de genocidio solapado, se construyó con la tolerancia, de algún modo, de las grandes potencias occidentales, en el que este régimen era sistemáticamente condenado en las Naciones Unidas, pero el veto habitualmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia evitaba que Sudáfrica fuera expulsado, que se tomaran realmente medidas más eficaces. Volvemos inmediatamente. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Nos damos cita en la Papoñita. Y la visita será exquisita. 18 y minas, mismo en la esquina. A toda hora. La Papoñita. La ONAJPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, Que por eso supuesto. que no es menor. Muy bien. En este proceso de un conflicto que ya llevaba básicamente una década, en el que Angola se estaba empezando a parecer extrañamente a un Vietnam para los cubanos y también un Vietnam para los sudafricanos,
Se llega a una instancia, a fines de los años 80, definitoria, en el que el régimen angoleño trata de una vez por todas terminar de consolidar el proceso de dominio de todo el territorio y llegar al menos hasta la frontera Namibia. Es así que estalla el conflicto una vez más con las tropas sudafricanas. Los sudafricanos mandan refuerzos y comienzan sistemáticamente a derrotar a las tropas angoleñas y cubanas, hasta que en el retroceso llegan en esa retirada a Cuito-Cuenavale, que es un área absolutamente estratégica en el sur de Angola. Asumen de que este va a ser básicamente el Stalingrado de los sudafricanos. Meses estuvieron los sudafricanos tratando de tomar esta posición. Fue así que utilizaron no solamente su superioridad tecnológica, sino también el de su fuerza aérea. Pero los cubanos apostaron y redoblaron la apuesta y enviaron básicamente 35.000 soldados en solidaridad con los angoleños. Ese ejército combinado logró detener a los sudafricanos. Cuando uno lee esta historia, hay diversas interpretaciones. Una dice que básicamente los sudafricanos le estaban dando una enorme paliza a los angoleños y cubanos. La otra forma de interpretarlo es, como dijese el secretario de Mandela, ¿qué es lo que pasó luego de Cuito-Cuenavale? Muy fácil, muy simple y muy definitorio. Cayó el sistema del apartheid. ¿Por qué? Bien, primer punto. Porque los sudafricanos nunca pudieron cruzar y tuvieron que retroceder. Fueron básicamente derrotados en una operación de desgaste extremadamente prolongada en el tiempo. 2. En ese retroceso hubo tantas pérdidas de vida del ejército sudafricano en términos comparativos que las familias sudafricanas se hartaron de esa guerra que quizás no había sido tan consultada en el propio Congreso sudafricano, que más allá de que obviamente era una dictadura racial, tenía sus tecnicismos legales por el cual los sudafricanos blancos votaban a sus representantes. Y este conflicto comenzó a resquebrajar el sistema de dominio racial en el apartheid, porque se empezó a asumir de que quizás Klerk, que era el primer ministro sudafricano, no estaba siendo tan eficaz. Como dijo un amigo mío, Klerk descubrió de que de un gran problema solamente se puede salir generando un problema inmenso. La brillante idea que tuvo fue comenzar a negociar directamente con el preso político más legendario que tenía el planeta en ese momento, con Nelson Mandela. Nelson Mandela había sido apresado a principios de la década del 60 por luchar por la libertad de Sudáfrica. Había sido acusado de terrorismo y por ende la pena era cadena perpetua, morirse en una celda sudafricana. El hecho concreto es que Mandela sale libre y en pocos meses queda rotundamente claro que la historia de Sudáfrica va a ser modificada radicalmente. En un proceso
extremadamente contradictorio, se llega a un proceso de elecciones en el que Mandela va a ser el presidente y Clark uno de los dos vicepresidentes. Por otro lado, Angola por fin ve retirarse a los sudafricanos. En el proceso de negociación se negocia que también se vayan los cubanos, porque la permanencia durante más de 10 años de los cubanos en Angola había sido contradictoria en una multiplicidad de aspectos. Pero no perdamos el foco de que en el Parque Nacional de Pretoria está un monumento que se erigió en la época de Mandela, en el que hay un extraño homenaje a esta batalla. Y el homenaje es que es una estela enorme en el que figuran los nombres de los 2000 cubanos que murieron peleando contra sudafricanos. Porque el pueblo sudafricano sabe, entiende y está absolutamente convencido de que el apartheid solo cayó porque fueron derrotados militarmente en Angola. Por ende, en esta batalla se definió el fin, o al menos el principio del fin de la guerra civil en Angola, la libertad para Namibia, que pasa a ser un estado independiente, y el fin del apartheid. De algún modo, podemos decir de que esto tuvo un final extremadamente feliz. Pero la historia hay que completarla con todas las otras historias. Angola fue una enorme masacre. No hay forma de definir el espanto de lo que fue una guerra civil que arrancó a mediados del año 60 con el movimiento guerrillero, dio un pico enorme en el 75 y recién en el 2002, técnicamente recién, Angola comenzó a conocer el concepto de paz. Uno de los países más ricos de todo el planeta tiene una expectativa de vida de 38 años. Es uno de los países con distribución de ingreso más injusto del planeta. Porque esta guerra arrasó rotundamente todos los sueños de los angoleños. Y eso es también parte de la realidad. Esta historia, por supuesto que ha marcado el mundo de las letras. Hay algunos autores, Pestaña, Pepe Tela, es un escritor angoleño, blanco, de origen portugués, que vale decir que lo que hace es recrear las historias de los guerrilleros del MPLA, grupo en el que él peleó. Y esto es también importante decirlo. Hijos de portugueses también peleaban al costado de Agostinho Neto o de Dos Santos. Porque la causa del pueblo angoleño no solamente era la causa del pueblo negro, también de los mestizos, también de los criollos, también de los blancos portugueses pobres y de otros portugueses. Pero este mundo tan violento arrasó con muchos sueños. Quizás, como pocos, Agualusa, que escribió La Sociedad de los Soñadores Involuntarios, logre recrear tan bien los claros oscuros de una sociedad que había soñado con la utopía y que quedó muchas veces atrapada en una nomenclatura absolutamente corrupta. Y esto es también parte de la historia. También es significativo y hay que recuperar una historia distinta. Una mujer angoleña, Angélica. Angélica nació 3 años luego de la independencia.
Lo único que conoció fue destrucción, abusos, muerte, más abusos, más miseria. Y ella se contactó con Cascos Azules, porque hubo varias misiones de las Naciones Unidas para tratar de llegar a mínimos altos del fuego. 2 de ellos eran uruguayos, que le contaron de un país en el que no había guerra y que todo indicaba que no iba a haber guerras. Y ella emigró a Uruguay. Y ella arrancó una vida totalmente distinta. De hecho, es escritora. Algunos quizás la conozcan más porque ella también es parlamentaria en Uruguay. Y esto quizás sea un elemento clave a rescatar, porque los sueños de construcción de utopías muchas veces pueden bordear infiernos. Por ende, a veces no hay que perder los puntos de referencia y apostar por conservar, ¿por qué no decirlo este término?, estilos de convivencia en el que la vida sea sagrada. Estilos de convivencia en que el otro tenga derecho a hablar, que el otro tenga también derecho a expresar sus opiniones y eso no implique una sentencia de muerte. Entonces, la sociedad uruguaya, tan fácilmente criticable porque tiene muchas cosas malas, pudo darle asilo a esta persona. Y eso también es bueno, porque yo al principio del programa había estado narrando que parte de las comunidades afro que tenemos nosotros son de origen angoleño. Entonces, una tierra que angoleños la conocieron por la maldición perversa de la esclavitud, también, siglos más tarde, pudo ser una tierra también de libertad. Y eso es un elemento que también hay que rescatar porque hace a la historia completa. Entonces, pensemos de que en la tierra angoleña se derrotó el apartheid, se pudo soñar con un mundo mejor, que ese sueño ha tenido demasiadas luces y demasiadas sombras, y que todo esto pasa a tener sentido si hay un norte en el que se están respetando los derechos humanos y se está respetando al otro, y que ese camino de construcción pasa una vez más por la cultura, porque es la cultura lo que te permite hermanarte con otras personas. Y ¿por qué no decirlo de otra vez? Hay que ser culto para ser libre y culto para seguir luchando por la libertad. Los espero la próxima semana. Muchísimas gracias como siempre.